Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar: los recientes resultados electorales en Argentina. Ha sido, un vuelco bastante interesante. Sí, la verdad es que sí. Menos de 2 meses después de un resultado que parecía adverso en la provincia clave de Buenos Aires, el partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, pues ha logrado una victoria significativa, a nivel nacional y también en la capital. Un cambio de escenario rápido, sí. Para analizarlo, tenemos un texto de Enrique Aureli, fechado hoy mismo, 28 de octubre de 2025. Y este análisis no se queda solo en los números, profundiza en el contexto. ¿Vamos allá? Eso es. Plantea una supuesta injerencia de Estados Unidos y explora las posibles, las ondas expansivas en Sudamérica. Así que nuestra tarea hoy es un poco desentrañar las claves de esta victoria. Entender qué hay detrás. Significar para Argentina y mirar cómo se mueve el tablero geopolítico regional. Vamos a ello. Perfecto. Porque el panorama que dibuja Aureli es complejo. Describe un triunfo electoral del oficialismo que, según él, choca frontalmente con una serie de escándalos que atribuye al gobierno. Sí. Y con una situación económica que él califica de muy dura para una gran mayoría de la población. Además, pone el foco, como decías, en esa presunta influencia externa. Y en cómo estos sucesos podrían ser, un preludio de lo que veremos en otros países de la región. Hay varias capas interesantes aquí para explorar. Pues empecemos por lo más tangible. Los resultados son bastante llamativos. Sí, los números cantan. Según los datos del recuento casi final que cita el análisis, La Libertad Avanza saltó de menos del 34% hace apenas un mes Solo un mes, sí. al 41,4% en la estratégica región de Buenos Aires. Es, una remontada considerable. Muy notable, sí. Y a nivel nacional dice el texto que el resultado global se acerca a las cifras que obtuvo Mauricio Macri en las legislativas de 2017. O sea, un nivel de apoyo importante. Eso parece indicar. Y claro, la otra cara de la moneda es el retroceso del Frente Progresista Peronista, Fuerza Patria. ¿Cuánto calcula el análisis? Pues habla de una pérdida de entre 5 y 6 puntos en comparación con septiembre. Pero ojo, hay otro dato que el análisis subraya como muy relevante: la participación. Ah, ¿sí? La abstención. Exacto. Fue la más baja desde la vuelta a la democracia en 1983. Se quedó por debajo del 68%. Eso es muchísima gente que no fue a votar. Unos 12 millones de argentinos, calcula el texto. Y eso, claro, abre interrogantes importantes sobre la representatividad, ¿no? Y quizás sobre un sentimiento de desencanto o apatía ciudadana. Podría ser. Parece que el lema del oficialismo, ese de «La libertad avanza» o «Argentina retrocede», pues conectó con un sector antikirchnerista del electorado. Eso sugiere el análisis. Y también resulta interesante fijarse en el desempeño de Provincias Unidas. El análisis la describe de forma bastante directa como la colectora de la embajada norteamericana. ¿Qué significa eso exactamente, colectora? Bueno, en la política argentina, una lista colectora suele ser una que intenta sumar votos por fuera de la estructura principal de un partido o alianza, a veces para captar un voto más específico. Aquí, el texto sugiere una alineación con intereses de EUE. Vale. ¿Y cómo les fue? Pues, según Aureli, buscaban un equilibrio entre crítica y apoyo al gobierno de Milei, pero su resultado fue muy modesto, por debajo del 5%. ¿Solo un 5%? Sí, y dice que apenas un gobernador de este espacio consiguió la victoria en su propia provincia. O sea, un impacto limitado. Vale, tenemos los números, las tendencias generales, pero la gran pregunta que aborda el análisis es ¿por qué? ¿Por qué gana Milei en este contexto? Y aquí es donde Aureli presenta una perspectiva, bastante particular. Sí, aquí entra en el meollo. Enumera una lista considerable de factores que, desde su punto de vista, ojo, no habrían afectado negativamente al voto oficialista. A pesar de ser graves, según él. Claro. Menciona escándalos de corrupción que, según él, surgen a diario, una economía en recesión, ataques constantes a la oposición, recortes en áreas sensibles como salud infantil, pensiones, programas de discapacidad. Una lista larga, ¿sí? Incluso alude a supuestos vínculos con el narcotráfico de figuras relevantes como la ministra de Seguridad y el expresidente Macri, a quien describe como parte del entramado gubernamental. Fuerte acusación. Sí. Y ante todo esto se pregunta el análisis cómo se explica la victoria. Y la sugerencia que da el texto es que el factor miedo,
El miedo a una crisis como la del 2001 pudo haber sido decisivo, pesar más que todo lo demás para una parte del electorado. Es una hipótesis. Y Aureli profundiza. Señala dos elementos que él considera cruciales para entender este resultado. Por un lado, lo que llama una clara injerencia de Estados Unidos. Ajá. Menciona, por ejemplo, maniobras militares con más de 3.000 efectivos estadounidenses en territorio argentino, durante el periodo electoral. Dice que fueron autorizadas por decreto presidencial. Vaya. Y también cita unas declaraciones que atribuye directamente a Donald Trump, condicionando la ayuda económica de Estados Unidos al resultado electoral. Básicamente que si ganaba Milei, habría ayuda. Si no, no. O sea, una presión muy directa, según el análisis. Muy directa, sí. Y el segundo factor clave, según este análisis, es la narrativa que se construyó en torno a la inflación. A ver, explícame eso. Bueno, Aureli la considera una retórica mediática, pero no niega el dato oficial. La inflación interanual habría pasado de rozar el 300% en abril de 2024 a situarse en el 32% en septiembre de 2025. Una bajada muy, muy significativa en las cifras oficiales. Exacto. Y esta mejora en el índice de precios, o al menos su difusión, parece haber tenido más peso para una parte de los votantes que lo que el autor describe como una brutal situación macroeconómica. ¿Da cifras sobre eso? Sí. Cifra la pérdida de poder adquisitivo en un impactante 1.500% para entre el 60 y el 70% de la población, y dice que los salarios reales aún están por debajo de los niveles de principios de 2023. Es tremendo si es así. Por eso el análisis habla de una realidad paralela, fomentada por ciertos medios, y de lo llama analfabetismo político e histórico, que llevaría a preferir esta situación actual, por dura que sea según él, al recuerdo del gobierno anterior de Fernández y Kirchner, una percepción que el autor vincula también a esa influencia mediática. Es fascinante esa divergencia que plantea, ¿no?, entre la percepción económica que se difunde y la realidad material que describe para tanta gente. Totalmente. Y sobre la injerencia estadounidense, el análisis es muy explícito, como decías. Cita una visita de Milei a la Casa Blanca el 14 de octubre. Sí. Y ahí se atribuye a Trump una frase, muy directa. Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina. Si gana, seguiremos a su lado. Y si no gana, nos retiraremos. Eso dice el texto. Una cita contundente, si es precisa, y casi al mismo tiempo, según el análisis, se habrían anunciado importantes ayudas e inversiones. ¿De cuánto hablamos? Pues de $20.000 millones del Tesoro estadounidense, canalizados vía un tal Bessent, según el texto, y otros 25.000 millones destinados a centros de datos, vía Sam Altman. Son cifras muy, muy significativas. Mucho dinero. Sí. Y si ampliamos el foco, el análisis de Aureli intenta conectar estos hechos con un patrón regional más amplio. ¿En qué sentido? Pues menciona, por ejemplo, el despliegue de buques de guerra estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela, Cuba y otros puntos del Caribe. Habla de presuntos intentos de influir en jueces brasileños en relación al caso Bolsonaro. Y también señala las sanciones impuestas al gobierno de Gustavo Petro en Colombia, basadas en acusaciones de narcotráfico. Vale. El autor engloba todo esto bajo los conceptos de lawfare. Que sería como usar la ley con fines políticos, ¿no?, según esa perspectiva. Exacto, según la perspectiva del análisis. Y fake news. Los presenta como instrumentos de lo que él llama imperialismo para acceder a recursos y riquezas de la región. Entiendo. Y desde esta óptica, claro, la victoria de Milei en Argentina, que según el texto contrarió muchas encuestas previas, se interpreta como una señal clara de esta dinámica de influencia en Sudamérica. Y esta interpretación lleva directamente a mirar hacia el futuro inmediato en la región, ¿no? El análisis proyecta este escenario. Sí, lo hace. Próxima parada, dice. Chile. Elecciones el 16 de noviembre. Ya mismo. Ahí, José Antonio Kast, a quien el texto sitúa ideológicamente cerca de la Casa Blanca y que ya perdió contra Boric, Recuerdo. estaría subiendo en las encuestas. Encuestas difundidas por medios que el autor considera afines al poder. Matiza. Aureli apunta que Kast habría moderado su discurso más marcadamente religioso, que pudo restarle apoyos en 2021. Un ajuste estratégico. Y especula con que podría buscar activamente el respaldo de Trump tras el resultado argentino. También menciona a Johannes Kaiser, otro candidato de corte libertario y cercano a las ideas de Milei. Podrían unirse. Se plantea esa posibilidad, ¿sí? Una unificación de candidaturas de derecha para evitar la dispersión del voto. Es una especulación del análisis. Entendido. Y además Kast no es una figura aislada.
El análisis recuerda sus conexiones internacionales dentro de la ultraderecha. ¿Cómo cuáles? Pues su participación en el Congreso Europa Viva 24 en Madrid, organizado por Vox y el Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos. Un evento con figuras relevantes del conservadurismo estadounidense también. O sea, ¿tiene red internacional? Sí, y la secuencia no termina en Chile. Apenas 2 semanas después hay elecciones en Honduras. Otro punto caliente. Allí, el candidato liberal Salvador Nasralla, que fue vicepresidente con Xiomara Castro, se estaría alineando de forma explícita con Trump, según la lectura de Aureli. ¿Tan explícito? El texto menciona que incluso se le ha visto en redes sociales imitando el característico baile de Trump. No me digas. Sí, y declarando públicamente, la forma de pensar de Trump es mi forma de pensar. Una alineación, bastante llamativa. Desde luego. Y mirando ya el próximo año, pues las miradas estarán puestas en las elecciones de Colombia y Brasil. 2 gigantes regionales. Exacto. Y el análisis cita al presidente colombiano Gustavo Petro como una figura de resistencia frente a las sanciones impuestas por la administración Trump. Recuerdo un discurso reciente en el que Petro afirmó: «No nos rendiremos, no daremos marcha atrás». ¿Y esas sanciones, según el texto? Según la interpretación del texto, se fundamentan en acusaciones de implicación en narcotráfico, algo que el autor, como decía, considera parte de esa estrategia de lawfare y fake news para desestabilizar gobiernos no alineados. Se dibuja un panorama de tensión regional. Sí, eso es lo que plantea. Una pregunta clave sobre la capacidad y las formas de resistencia a esta presunta ola de influencia en la región. Volvamos a Argentina, entonces. Con este resultado electoral, ¿qué escenario se abre ahora para el gobierno de Milei? El análisis recoge interpretaciones de analistas de centro-derecha. ¿Y qué dicen? Pues que ven un panorama más despejado para el oficialismo en el Congreso. Calculan que, sumando a sus aliados del PRO, podría rondar los 110 escaños. Que no es mayoría absoluta, pero... Pero le daría, según esta visión, más capacidad para negociar leyes. Y también para bloquear posibles intentos de destitución por vías institucionales. Aunque el propio Aureli matiza que esta lectura no considera el poder del pueblo movilizado, dice él. Ajá. La expectativa desde esa perspectiva de centro-derecha, que cita el texto, es que Milei intente impulsar ahora reformas estructurales profundas. ¿En qué áreas? Sistema previsional, asistencia social, mercado laboral, estructura tributaria. Las grandes reformas que tenía en agenda. Claro. Sin embargo, el análisis original de Enrique Urella ofrece una contrapartida a esa visión más optimista para el gobierno. ¿Cuál es su lectura? Desde su perspectiva, interpreta que la ayuda estadounidense y esa búsqueda de estabilidad económica en realidad van a facilitar que ciertos grupos, él habla de oligarquías locales y corporaciones extranjeras, continúen beneficiándose. ¿Cómo? A través de mecanismos como la fuga de capitales, la especulación financiera, la adquisición a bajo coste de recursos naturales estratégicos y empresas públicas. Esa es su visión. Una visión crítica. Sí. Y mientras muchos medios presentan el resultado como una clara derrota del peronismo, Aureli pone el acento en la vitalidad de lo que él llama las fuerzas populares. ¿A qué se refiere? Afirma que este es el único espacio político que sigue vivo, activo, con capacidad real de gobierno y con una implantación territorial, una red, que podría ser la base para construir una alternativa. Pero el desafío es enorme para esa oposición, ¿no? Inmenso. El texto lo plantea así. No se trataría solo de adoptar una postura defensiva, de simple contención a las políticas de Milei. La clave, según Aureli, estaría en construir una alternativa política sólida. Que sea creíble. Claro. Capaz de representar genuinamente a la población, con candidatos nuevos, frescos, dice, y con objetivos claros y definidos. Implica una renovación de ideas y liderazgos, dentro del marco democrático, pero sin renunciar, dice él, a la presencia y la movilización en la calle. Interesante ese punto. Menciona de pasada el ligero crecimiento electoral de las fuerzas de izquierda como un posible indicio de que una parte del electorado busca mayor coherencia ideológica. ¿Una señal, quizá? Y remarca la necesidad de aprender de los errores de lo que califica como la experiencia tibia del gobierno del Frente de Todos, de Fernández y Kirchner, que en su opinión acabó por allanar el camino para el ascenso de Milei. Una autocrítica necesaria, según él. Eso parece sugerir. Entonces, intentamos sintetizar un poco todo lo que hemos desgranado de este análisis de Aureli. Nos encontramos con un escenario argentino complejo, muy complejo. Sí. Por un lado, una victoria electoral del oficialismo,
que el autor considera sorprendente, dada la lista de problemas internos que él mismo detalla. Y muy grave, según su descripción. Y una victoria que, según su lectura, se apoya en una narrativa económica favorable, difundida por ciertos medios y, de manera crucial, en una fuerte injerencia estadounidense. Esos son los pilares de su argumento, ¿sí? Y lo importante es que las implicaciones, tal como las plantea Aureli, van más allá de Argentina. Trascienden las fronteras, exacto. Describe un posible patrón de influencia externa que, en su opinión, podría intentar replicarse en las próximas citas electorales clave. Chile, Honduras este año Y luego Colombia y Brasil. y más adelante en Colombia y Brasil. Se perfila así una tensión creciente en la región entre gobiernos que se alinearían con esta corriente y fuerzas políticas y sociales que buscan resistir esa influencia o construir modelos alternativos. Un pulso geopolítico en marcha. Eso parece describir. El análisis de Enrique Aureli concluye con una imagen, muy potente. Describe la situación actual de Argentina como un caldo de cultivo, Sí, esa es la expresión. donde podría estar gestándose, leudando, dice él, la próxima batalla. Y la sitúa en el pueblo en las calles marcando su destino. Una visión sin duda contundente y que anticipa, conflictividad. Sí, es una conclusión fuerte. Y esto nos conduce quizá a una reflexión final, una pregunta abierta para quien nos escucha. A ver. Si aceptamos la premisa de este análisis, la de los resultados electorales condicionados y las presiones externas descritas, ¿qué forma concreta podría adoptar esa próxima batalla popular que vaticina el autor? Es la gran incógnita. Claro. ¿De qué manera pueden los movimientos sociales y las fuerzas de oposición articular una alternativa que consideren eficaz, viable y representativa en un contexto que el análisis describe como extremadamente polarizado? Y con actores externos jugando un papel tan determinante, según el texto. Exactamente. Es una cuestión compleja, sin respuestas fáciles, que invita a seguir pensando y, sobre todo, observando los acontecimientos que vengan. Sin duda. Un tema para seguir muy de cerca. Bueno, a nuestros oyentes los invitamos a que sigan investigando, que consulten las fuentes que hemos mencionado, que compartan sus opiniones, porque la construcción de un país más justo y soberano requiere la participación de todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides de apoyar económicamente y difundir este podcast.